Sí, estamos en comunicación con Dania Tabela, que es candidata a diputada nacional, bueno, era la vicerrectora de la UNOVA, así que es muy conocida en nuestra ciudad, en la ciudad de Pergamino, en Junín, por su labor como directivo de la UNOVA. ¿Qué tal, Dania? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alfonso, Federico, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo viene esta campaña? Me parece que está muy polarizada, ¿puede ser? Sí, estaba dentro de lo esperable. La verdad que cuando nosotros empezamos a trabajar junto con los gobernadores de Córdoba, de Santa Fe, de Jujuy, de Corrientes, de Chubut, la posibilidad de armar provincias unidas en varias provincias del país, en particular en la provincia de Buenos Aires, sabíamos que íbamos a una elección polarizada, pero que yo me siento en la responsabilidad de trabajar para que eso no sea así, para que haya una verdadera alternativa, porque en definitiva son elecciones legislativas donde lo que uno trata es de llevar al Congreso la mayor cantidad de voces y miradas. Mirá, ayer en Junín nos reuníamos con Emilio Monzó, con productores agropecuarios, ¿no? Y ellos nos contaban, bueno, cuál había sido un poco la consecuencia de esta maniobra con las retenciones cero que duró solamente 48 horas. Digo, bueno, es importante llevar voces de distintos sectores, de distintos lugares, que van más allá de si estás o no de acuerdo con la gestión de un ejecutivo, ya sea provincial o nacional. Pero bueno, digo, entiendo que es una elección polarizada y hay que trabajar sobre eso para que realmente se entienda el valor que tiene esta elección. Bueno, y Provincias Unidas, que es una alianza nueva, que está en pleno desarrollo, está en los albores, y bueno, ustedes tienen que instalarse como una tercera alternativa, una tercera fuerza. ¿Cómo hacen para entrar en ese debate, en la discusión de la campaña? Mira, nosotros decimos está germinando esa alternativa. Nuestro objetivo es el 2027, como siempre digo, discutir la conducción de la provincia de Buenos Aires o del país. En este armado tiene que ver mucho con poder juntar las fuerzas de las provincias productivas y del interior de la de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que la mejor forma de instalarnos es justamente esa, llevar las banderas de aquellas cosas que nos interesan, en nuestro caso a los bonaerenses, ¿no? La producción, el trabajo, la educación, la salud pública. Un poco esto que venimos sintiendo del abandono yo digo, el abandono que nos causa la grieta. Entonces todos me dicen la grieta kirchnerista, Milei, no, la grieta entre los inútiles y los insensibles, ¿no? O sea, nosotros tenemos que salir de ese péndulo que durante tantos años nos ha hecho perder tanto esfuerzo y tanto sacrificio a los argentinos. Por eso digo, me parece que es fundamental trabajar en esto, por eso aceptamos el convite muchos de nosotros, que quizás no venimos de la política tradicional, pero que tiene que ver con eso, con decir, bueno, tratemos de llevar al Congreso una expresión que nos permita pensar en el futuro. Bueno, Dania, dijiste que estuviste con productores agropecuarios en la jornada de ayer y bueno, justamente hablaron de lo de las retenciones y eso que ocurrió. ¿Tendría que haber estado regulado, que el Congreso tendría que haber intervenido lo que hizo el gobierno de abrir las retenciones, para ponerla a cero, pero poner esa letra chica de los 7.000 millones de dólares que era hasta el 31 de octubre o hasta cubrir los 7.000 millones de dólares? Por ahí, si el Congreso hubiera intervenido, ¿hubiera incorporado o hubiera abierto el juego a los pequeños, medianos productores que se beneficiaran también con estas retenciones cero? Siempre que sale un proyecto del Congreso, el proyecto es más amplio porque, insisto, hay más voces y hay más miradas. Entonces, en esto de construir mayorías circunstanciales, sobre todo en un Congreso tan fragmentado, aparecen mejor expresadas las representaciones de todos los sectores. Obviamente el gobierno no lo llevó a esto al Congreso porque está claro que esto era una maniobra ya prearmada, digamos, no es que la letra chica se confundieron y pusieron 48 horas o hasta llegar a los 7.000. 7.000 es un número caprichoso además. ¿Responde a qué? Es el porcentaje de qué, sobre qué universo está calculado.
claramente había ya un preacuerdo entre el gobierno o entre un sector del gobierno, acá la verdad que es muy difícil saber quién toma las decisiones, pero entre un sector del gobierno y las principales cerealeras, agroexportadoras, ¿no? Porque el pequeño y mediano productor no llegó, ese o ya había vendido y lo había hecho a dólar bajo y con retenciones, con lo cual perdió por las dos puertas, y el que no había vendido no llegó a vender, que era lo que me contaban algunos ayer, que habían estado desde el primer día intentando entrar en la página y la página no estaba operativa, después no estaban autorizados, después en el final se había cubierto el cupo. Entonces digo, está claro que esto tenía nombres, apellidos, responsables, tiene responsables, y bueno, indudablemente era una decisión que el gobierno había tomado llevar adelante de esta manera, ¿no? ¿Y cómo va a ser el Congreso después del 10 de diciembre si no ingresan fuerzas alternativas como la propuesta de ustedes? Va a ser muy fragmentado como este, porque además vas a tener la interna, al no haber fuerzas alternativas, va a haber una interna muy fuerte en el peronismo, una interna muy fuerte en la Libertad Avanza, pequeñas representaciones de este espacio de Provincias Unidas y otras representaciones más minoritarias, más los diputados que quedan, ¿no? Pero digo, va a ser un Congreso tan fragmentado como este, pero con mucha menos capacidad de coordinación y acción política. El gobierno por más, por muy bien que le vaya en la elección, no va a alcanzar ni quórum propio ni mayoría propia, va a necesitar discutir y conversar con aliados, va a tener reducida esa posibilidad de aliados porque a muchos de esos ya los fagocitó, a otros directamente los dejó afuera, estoy pensando en el radicalismo de Córdoba, por ejemplo. Entonces digo, la verdad va a ser muy difícil poder avanzar en las reformas estructurales que se necesitan si no hay capacidad de diálogo ni presencia de otros espacios políticos, ¿no? Por ejemplo, digo, el caso de aquellos espacios que en algunas cosas hemos acompañado al gobierno y en otras no, y yo todavía hoy, 2 años después, sigo evaluando positivamente aquellas cosas en las que hemos acompañado al gobierno y negativamente aquellas cosas en las que no lo hicimos, digamos. Me parece que justamente una democracia se fortalece de eso, ¿no? De expresiones de distintos espacios políticos. Y a partir del 10 de diciembre, ¿el Congreso va a tener mayor visibilidad? ¿Los debates se van a dar mayoritariamente en el Congreso a partir de que, bueno, no van a poder salir las leyes tal como va a querer el gobierno y va a tener que apelar siempre al diálogo? Va a ser siempre una cosa muy similar a lo que ha sido hasta acá. Lo que va a tener el Congreso, y lo voy a decir con todas las letras, es mucha menor calidad. Digamos, si en una lista vos tenés unas listas están extremas por el kirchnerismo y las otras están extremas por la representación menos política de la Libertad Avanza o por la marginalidad política que representan algunos integrantes de la Libertad Avanza, indudablemente vas a tener un Congreso de mucha menor calidad, de mucha menor presencia, donde nos acostumbraremos a ver cómo se tiran agua, cómo se filman a sí mismos de unas bancas a las otras, con mucho menor debate y por supuesto muchísimo más dificultoso para el gobierno sacar las leyes importantes. Dania, bueno, no te voy a pedir una opinión de estos 2 años de gobierno, pero sí de los últimos meses que fueron intensos, fueron complicados, fueron de mucha incertidumbre. ¿Cómo lo viviste? En el Congreso estuvieron a full, con vetos, con rechazos. ¿Cuál es tu opinión de todo esto que viene pasando en este último tiempo? Es que es consecuencia de los 2 años de gobierno. El gobierno llegó con una debilidad estructural importante en términos tanto de la construcción del gobierno como del Congreso. Lo que se hizo fue tratar de que ese inicio del gobierno fuese menos traumático. El gobierno eligió la confrontación y no el diálogo como mecanismo, por ejemplo, con aquellos opositores que hemos intentado este, Acercarse. encontrar, sí, no sé si acercarse, porque la verdad que no fue mi caso, pero encontrar puntos en los Ujú. cuales pudiésemos tener acuerdo. Entonces, el ataque permanente llevó a que haya una distancia. Fíjate que el gobierno primero perdió a sus aliados, Ujú. gobernadores, diputados y senadores más afines, después perdió a sus socios, al PRO. Al PRO, digamos, lo perdió, se fagocitó a algunos y a otros los perdió en el camino, digamos, ¿no? Y luego
finalmente empezó a autofagocitarse, digamos, a comerse a sí mismo y a romperse en sí mismo, y hoy tenés 3, 4 bloques libertarios. Digo, me parece que es eso. Lo que hizo que la oposición, sobre todo la oposición más moderada o más dialoguista, lograse generar consensos con un mayor arco político. Ya no, Ujú. también el kirchnerismo, digamos, dejó de tener el protagonismo y pasó a tener el protagonismo estas fuerzas o estos espacios políticos como Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el radicalismo, distintas expresiones que venían diciendo, mira, con estos temas no te vamos a acompañar, encontrémosle la salida. Un ejemplo es el Garrahan, discapacidad o universidades. Ujú. En los 3 casos había salida antes de la ley, después de la ley, antes del veto, después del veto, y el gobierno nunca quiso explorarla. Entonces, cuando vos lo que querés es infringir daño con la batalla cultural que supuestamente estás dando y tenés toda la casta dentro del gobierno, la verdad que no vas a encontrar quienes te acompañen. Y eso es un poco lo que le pasó al gobierno. Yo, como cualquiera que vivió el 2001, no tiene en su cabeza que nos pueda pasar nada peor como país que un gobierno no termine su mandato. Eh, pero depende del gobierno, no de los diputados y diputadas opositores. Depende del gobierno de gestionar, trabajar y encontrar soluciones. Soluciones que además son fáciles. En el presupuesto de la CIDE entran 10 presupuestos del Garrahan. 10. Quédate con 9 para la CIDE y pone uno en el Garrahan y cerrá la discusión, porque Ujú. eso no te hace bien como gobierno. No te hace bien como gobierno. En universidades, a mí me tocó como secretaria de políticas universitarias de Mauricio Macri hacer un ajuste y lo hicimos con las universidades y los gremios todos juntos. Me hicieron una marcha de 400.000 personas. No salí llorando por televisión, me senté con los gremios y me puse a discutir cómo salíamos adelante, cómo cerrábamos el año en el 2018. Hay que sentarse a trabajar, el único secreto, esto lo saben los intendentes, los rectores de las universidades, los empresarios, el único secreto para salir adelante es sentarse a trabajar. Y el diálogo, fundamental que no lo hay. Bueno, claro, pero Exactamente. digo, como en tu casa, Ujú. vos llegás a tu casa, tomás las decisiones golpeando la mano en la mesa, no, tenés que dialogar, construir con tu pareja, con el resto de la familia. Las decisiones se toman dialogando, no se toman solos en un despacho, entre 4 paredes. Digo, hay que dialogar. Esto mismo le pasaba al gobierno de Alberto en la salida de la pandemia. Ustedes lo recuerdan, o por lo Ujú. menos yo lo recuerdo porque tenía estas mismas expresiones en el Congreso. Hay que sentarse a dialogar, hay que trabajar, sentarse a dialogar con los actores, escuchar, encontrar alternativas. A todos queremos que nos vaya bien, Sin pero por dudas. eso ese nos vaya bien se construye entre todos, no en soledad y pensando solo de la manera, escuchando solo a la gente que piensa como vos. Parecen tan fácil, Dania, pero es tan complicado porque nunca, el gobierno que esté, nunca llegamos a ese diálogo conjunto de todos, ir para adelante y encontrarle la vuelta. Siempre tiene que ser o uno u otro. Ahora aparecen alternativas en el medio, pero Mira, algo, yo creo, pero perdóname, yo sí. creo que hay momentos en los que eso existe, digamos, porque, a ver, qué sé yo, década del 80, si la política no se hubiera puesto de acuerdo en torno a la democracia, eh, los golpes militares lo hubieran hecho caer a Alfonsín, digamos. Ujú. Década del 90, si Menem no hubiera acordado con parte de la política, con el radicalismo, con Alfonsín, Sí. precisamente, la reforma constitucional, hubiésemos tenido un golpe institucional propiciado por el mismo menemismo para quedarse en el gobierno. Digo, la mayoría de las situaciones, ese consenso existía, caída de Fernando de la Rúa. El arco político y el empresario le fue a decir a De la Rúa que saliera de la convertibilidad. De la Rúa no quiso salir. Entonces digo, y más acá hay otros, incluso más patentes, como el radicalismo mendocino aliado con el kirchnerismo en la presidencia de Cristina cuando Cobo fue Sí, vicepresidente. ¿Cuándo se rompe esto? Cuando se extreman las posiciones, exacto, digamos, exacto. porque para que yo pueda acordar con vos, tengo que ceder yo y tenés que ceder vos. Si yo creo que soy la única que tiene razón y no, la verdad que vos no vas a estar acordando conmigo. Y me parece que este es el problema, cuando los gobiernos yo lo diría de esta manera, cuando se emborrachan de poder Ujú. y se ponen soberbios. Le pasó a Cristina Fernández en el segundo gobierno,
le pasó a Alberto Fernández a la salida de la pandemia cuando creía que era un superhéroe, le pasó a este gobierno cuando ganó el balotaje y pensó que ese 56% que lo había acompañado en el balotaje eran votos propios y no contra masa. Bueno, esto es lo que nos pasa. Me parece que hay falta de formación, falta de entendimiento, falta de comprensión del contexto. Cuando la gente empieza a no llegar a fin de mes, no hay partido político que lo resista, Exacto, ¿eh? No lo exacto. resistió Massa, el peronismo, no lo resiste Milei. Cuando la gente no llega a fin de mes y cada vez se pone más difícil, no hay partido político que lo resista. La única manera de poder encontrar el rumbo en ese camino es justamente el diálogo. Dania, Dania, sí. ¿y ustedes creen, no sé si estarán viendo encuestas, que se va a repetir o va a haber un cambio en lo que hubo la voluntad de voto del 7 de septiembre? Que bueno, serían como un referéndum, ¿no? Pues sería una referencia o no, van a ser otros números lo de las elecciones de 26 de Mira, octubre. yo creo que van a ser otros números, no te sabría decir hoy cuáles o cuál es la diferencia de uno sobre otro. ¿Por qué? Primero, porque en la elección del 7 de septiembre validábamos nuestras gestiones locales. Ujú. Sí, Y esto sí. es otra cosa. Digamos, acá movilizaron los intendentes, por eso Somos o Hechos, en el caso de la segunda, tuvieron tan buen desempeño, yo digo, de la ruta 6 hacia el interior de la provincia, ¿no? Ujú, Porque en el interior se rompió la polarización. En el interior Somos sacó 11 puntos en la sexta, 12 o 11 en la quinta, 12 en la sexta, 20 y algo en la cuarta. Hechos sacó 25, 24, 25 en la segunda. En la séptima Somos alcanzó casi 16 puntos. Digo, ¿y eso qué es? Eso es todo gestión local. ujú. Ujú. Eso es todo gestión local, candidato que conozco porque va en la lista de la boleta seccional y lo conozco porque es del pueblo de al lado o de mi pueblo o pasó alguna vez por alguna de las cosas a las que yo me dedico. Eso es gestión local. En la elección nacional vos tenés dos listas que son los dos extremos que son lo malo y lo peor. Ponelo de cualquier lado, donde más te guste, ¿no? Pero digo, es una lista donde tenés a Juan Grabois, a Tayana, a los sindicatos, el kirchnerismo más recóndito, más los sindicatos, y del otro lado tenés a un personaje como es José Luis Esper, que es bueno, de Pergamino, pero digo, Ujú. que poco tiene poca empatía con el bonaerense, y después una lista que conoce muy poca gente, con artistas, con modelos, con conductoras de televisión, digo, qué sé yo. La verdad que da la impresión de que ninguna de esas dos cosas, de esas dos listas, expresan el sentir bonaerense. Con lo cual puede pasar que ese bonaerense que no se siente representado por ninguna de las dos puntas se quede en su casa, lo cual es un gran error, porque nos vamos a quedar sin representación razonable en el Congreso, o que elija alguna de las alternativas que hay posicionadas en el centro, que yo lamento profundamente que no hayamos logrado unidades Ujú. entre el espacio en el cual yo estoy, como Provincias Unidas, la coalición cívica, la gente de Potencia. Bueno, me parece que ahí eh, faltó tiempo, faltó amalgamar algunas de estas posiciones. Bueno, y que ya la última que te hago, Dania, ¿y cómo ves estos últimos días de campaña? Bueno, les queda casi un mes de campaña. ¿Cómo ves que van a hacer? Bueno, nosotros seguimos trabajando en recorrer la provincia, algunos de los candidatos. Después nuestro candidato más importante o el primer candidato, que es Florencio Randazzo, es el que generalmente hace medios nacionales. Se nos hace difícil ingresar en los medios nacionales porque justamente no somos parte de esa polarización, pero bueno, venimos trabajando en eso. Yo creo que empezamos a crecer en la última semana, empezamos a crecer en términos de presencia, ¿no? Todavía falta para las encuestas y demás. Así que bueno, vamos a insistir en esto, la presencia física en los medios, en las redes sociales, difundiendo lo que pensamos, difundiendo la alternativa que estamos construyendo y con toda la expectativa de dejar este germen de alternativa a los gritos y al ruido al que nos han acostumbrado en los últimos años y que no nos merecemos los argentinos.
Bueno, Daña Tabela, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias, No, Daña. muchísimas gracias a ustedes. Que tengan linda jornada. Igualmente, Gracias, hasta luego. Bueno, Perfecto, Daña Tabela, entonces, Daña candidata a Tabela. diputada nacional de Provincias Unidas.